Bienvenidos a Capilla de Fe. Mi nombre es Heradio Alonso y mi tema se titula Adoración en espíritu y en verdad. Oremos. Nuestro Dios, al contemplar a nuestro Salvador Jesucristo en plena acción divina, te pedimos que nos des comprensión, entendimiento y que sintamos esa emoción de verlo actuando para nuestra salvación. En el nombre de nuestro Salvador lo pedimos. Amén. El texto que nos ocupa en esta hora se encuentra en el capítulo 4 del cuarto evangelio canónico, el Evangelio de Juan. Y dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Hasta aquí el relato que nos pone frente a frente con la persona amada de nuestro Salvador. En este encuentro con una mujer, no dice una pecadora, una mujer extraviada, pero una mujer necesitada, como todos los seres humanos. Y el relato comienza diciéndonos que era necesario que Jesús pasase por Samaria. Aquí hay mucho que decir. Era necesario, era menester que Jesús pasase por Samaria. Nos preguntamos por qué era necesario. Los judíos evitaban pasar por Samaria y hacían un recorrido, un periplo más largo, más extenso, para evitar pasar por Samaria. Y eso nos dice el conflicto que había entre judíos y samaritanos. Pero Jesús tenía que pasar por Samaria. Y nos preguntamos, ¿y cuál es la razón? ¿Qué es lo que explica esa necesidad de pasar por Samaria? Bueno, la razón es que Jesús se iba a encontrar con esta mujer. Jesús sabía a qué hora exacta ella iba a llegar al pozo, a qué hora exacta iba a salir de su casa,
Pero lo más importante es que Jesús sabía la necesidad imperiosa, interna, dramática que había en el corazón de aquella mujer, porque Jesús sabe todas las necesidades de todos nosotros. En la pantalla mental de nuestro Salvador está cada ser humano. Estaba aquella mujer. Jesús conocía sus pensamientos más íntimos, como conoce nuestros pensamientos más recónditos. Y era menester que Jesús se encontrara con esta mujer en el camino de la vida para ofrecerle el agua de vida eterna. Porque Jesús es la luz que alumbra, que ilumina a todo hombre, a todo ser humano que nace en este mundo. Jesús es la luz, es el torrente de luz que ilumina a todo el mundo. Y nadie se queda sin recibir estos rayos de luz, estos rayos de salvación y de vida eterna. Era necesario que Jesús pasara por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, y allí a la entrada de este valle estaba el pozo de Jacob. Y Jesús había caminado toda la mañana. Los rayos del sol inclemente habían caído sobre su persona, creando una sed, un cansancio. Pero decimos algo que nos crea un problema de lógica, un problema para entender, un conflicto en relación con la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Porque estaba cansado y sediento. Pero ¿cómo podemos entenderlo a la luz de que era Dios? ¿Un Dios cansado? ¿Un Dios sediento? Aquí está envuelto el misterio escondido desde edades eternas, el misterio de los misterios, la unión de lo divino con lo humano para salvar lo humano, lo increíble, lo impensable, lo inenarrable. Dios se hizo hombre en la persona de nuestro Salvador. No quiere decir que una mezcla de lo humano con lo divino, como cuando hacemos el revoltillo de huevos. No, la divinidad mantuvo su lugar, su posición, pero allí dentro de la humanidad de Jesús estaba esa divinidad que nunca se mezcló con la humanidad, pero Él era tan humano como tan divino. Jesús, paradójicamente, es el Dios con sed, el Dios cansado. Jesús tiene una sed intensa, así como nosotros tenemos también una sed intensa. Nosotros tenemos una sed de Dios. Nosotros necesitamos a Dios. Tenemos una necesidad de beber, de saciar esa ansiedad, esa necesidad profunda que hay en nuestro corazón, la necesidad de Dios. Y por eso el salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hay una sed en nosotros, una sed profunda, recóndita. Es la sed de Dios. Es la sed de encontrarnos con Él.
Es la sed de conocerlo a Él, de intimar con Él. Y así como nosotros tenemos sed de Él, Él tiene sed de nosotros. Es la sed de Dios. Dios tiene una insatisfacción, podríamos decir, porque Él quiere encontrarse con nosotros y que nosotros nos encontremos con Él. Él tiene sed. Muriéndose, dijo, tengo sed. Y aquí a la samaritana le dice, dame de beber. Pero lo que Él quería es beber con la samaritana. Y Él tenía la sed de encontrarse con la samaritana y de salvar aquella alma extraviada. A esta mujer no le sabemos el nombre. Solo sabemos que era samaritana. Le llamamos la samaritana, así a secas, porque era de Samaria. Pero no sabemos su nombre. Solo sabemos que era un ser humano necesitado. Era una mujer extraviada. Era una mujer que había perdido el camino. Y su destino estaba afectado por haber perdido el camino. Todos los seres humanos hemos perdido el camino. Cristo vino para enseñarnos el camino, para mostrarnos, indicarnos el camino. Y Él dijo, yo soy el camino. Jesucristo es el camino. No hay otro camino. La samaritana necesitaba encontrar en la novela de su vida el camino que la llevaría de vuelta a la casa del Padre, a la salvación, al comer el verdadero pan y a beber la verdadera agua. Jesús, cansado y sediento, se sienta en el brocal del pozo y allí espera este contacto. Podríamos decir como que Jesús estaba nervioso esperando aquella alma, porque quería salvarla, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el contacto con un alma y la salvación de un alma era la emoción más grande de su corazón divino humano. Y allí llega la mujer, en el momento preciso. Se aparece la mujer. Una mujer, como son todas las mujeres, pero con necesidades diferentes a otras mujeres, pero con una necesidad particular que es universal y es la necesidad de ser salva. La necesidad de ser restaurada, la necesidad de ser reespiritualizada, de ser llevada al centro de donde se había desplazado su vida. Jesús vino para restaurar. Y la mujer va a lo suyo y Jesús la contempla, Jesús la mira y la mira con ternura paternal. La mira con la emoción de que esa es una de sus criaturas. Por encima de su extravío estaba la realidad de que era una criatura de Dios. Alguien que el médico divino había venido también a sanar y a salvar. La mujer va a lo suyo, saca el agua del pozo y llena su cántaro y se va a ir cuando oye una voz, la voz de un extraño. Nunca había oído aquella voz. Pero aquella voz habla a todo pecador. Aquella voz sigue hablando a todo pecador. Aquella voz sigue insistiendo y le dice, dame de beber. Y la mujer reacciona.
reacciona diciendo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Ella no podía comprenderlo, porque Jesús quebranta la barrera que había entre judíos y samaritanos. El diablo ha creado aquí en este mundo grandes barreras. La barrera racial, que es la creadora del racismo, la barrera o las barreras nacionales, que crean el nacionalismo, las barreras de clase que crean la lucha de clase entre ricos y pobres, la clase media, la clase alta, la clase baja, la clase. Cristo vino a romper toda barrera discriminatoria, toda barrera que separa a un hombre de otro hombre, porque finalmente todos somos criaturas de Dios y todos fuimos creados con la misma sangre. De una sola sangre hizo todos los linajes de la tierra. Pues Jesús quebranta la barrera de separación y él que es judío le habla a la samaritana. La samaritana queda impresionada, maravillada, como tú siendo judío me hablas a mí que soy mujer samaritana. Porque había una enemistad de siglos entre judíos y samaritanos. Y cada uno siempre tiene la tendencia a creerse superior a los demás. Es el complejo de la superioridad. Cada raza se cree superior a la otra raza. Cada ser humano se cree mejor que el otro. Es una de las consecuencias que el pecado ha tenido en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestra manera de pensar. Solo en el Evangelio de Jesucristo encontramos la superioridad de la fe. No hay raza superior, lo que hay es hombres y mujeres que tienen más fe que otros y que se acercan más a Dios que otros. Y esos que tienen esa superioridad de la fe la demuestran con humildad y mansedumbre, sirviendo a los demás. Y tienen un corazón abierto, tocado por el ala de la gracia divina, para socorrer a los necesitados. Si hay alguna superioridad, es la superioridad espiritual. La superioridad de caminar con Jesús, de conocer a Jesús, porque no hay raza superior. Todas las razas tienen sus virtudes y sus limitaciones. ¿Cómo tú me pides a mí? Y Jesús le contesta a esta mujer: si conocieras el don de Dios, si tú conocieses el don de Dios. ¿Y quién es el que te pide a ti, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría a ti agua de vida eterna. Si conocieses el don de Dios. Este es un don diferente a todos los demás dones. Este es un don con mayúscula. Este es un don monumental. Este es un don alto como el Himalaya, no más alto que los cielos. Es el don de todos los dones. Es el don que bajó a este mundo, que se hizo carne para enriquecernos, para elevarnos, para exaltarnos, para glorificarnos, para inmortalizarnos. Jesucristo es el don más grande que los cielos nos han dado. Y ese don enriquece. Ese don levanta, ese don redime,
Ese don sana y salva y glorifica. Si tú conocieses, hay tantos que ignoran el don de Dios y viven en pobreza espiritual por desconocer el don de Dios. Si tú conocieras el don de Dios, ¿conoces tú el don de Dios? El don de Dios es Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Si tú conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que habla contigo? Jesús se revela a sí mismo como el don de Dios. Jesús se revela a sí mismo con todas las características, los perfiles de su personalidad divina. Si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que habla? O sea, el que habla contigo es el don de Dios. Yo soy el don de Dios. Conocer a Jesús es conocer a Dios. A Dios lo conocemos a través de Jesús. Y Jesús es Dios. Y Jesús vino a mostrarnos a Dios en todos sus actos, en todos sus dolores, en todas sus angustias, en todo su sufrimiento en la cruz, en todas sus palabras, en todas sus acciones, en todas sus manifestaciones. Nosotros podemos constatar, nosotros podemos ver la grandeza y la gloria de Dios. Porque Jesús es la gloria de Dios hecha manifiesta a los seres humanos. La gloria de Dios encarnada. Es la divinidad hecha carne. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua. Él te daría agua de vida, agua viva. No es esta agua de este mundo, no es agua biológica, agua física, agua para mantener la vida. Necesitamos agua. Dios nos creó con agua y con la necesidad de agua. Pero Jesús habla de otra agua. Jesús habla de agua de vida. Agua que produce vida eterna. Jesús está hablando de un principio de vida que llega al alma humana, que llega a nosotros, a nuestro corazón, y que empieza una obra de restauración en preparación para la vida eterna. Ese principio es el Espíritu Santo en nosotros, que Cristo da a todo aquel que lo acepta, que se abraza con Él, que lo besa, que intima, que llega a intimar con Él, llega a conocerle profundamente, íntimamente, en lo más recóndito del corazón humano. Y la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacar el agua. ¿De dónde pues tú tienes agua viva? Tú no tienes con qué sacarla. La mujer está en el plano acá material de la realidad objetiva humana, la realidad física, y Jesús está en otro plano, el plano espiritual. ¿Cómo se pueden encontrar esos dos planos? Es por eso que enfatizamos que el ser humano tiene que ser reespiritualizado, que el ser humano tiene que nacer de nuevo, que el ser humano tiene que abrirse a la gloria de Dios, a la expresión de Dios, al conocimiento de Dios, a la palabra de Dios. Somos renacidos por la palabra eficaz. La palabra es la semilla que tiene la virtud, la capacidad, la potencialidad de salvarnos, de elevarnos de nuestras miserias, enriqueciendo nuestro corazón con valores y con pinturas celestiales, con esmaltes divinos, con grandeza y gloria divina. Jesús es el que da esta agua. Jesús es
el que da el Espíritu Santo. Jesús es el que da este torrente de agua bendita, de agua divina. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él vivió y sus hijos y sus ganados? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Jacob es uno de los grandes en la línea de los santos, en la cadena de la santidad. Jacob es uno de los hombres que también caminó con Dios, como Enoc, como Abraham y como Isaac y Jacob. Jesús no es grande. Jesús es inmensamente grande. Nadie se puede comparar con Jesús, porque el barro humano queda a una distancia infranqueable de la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, el divino humano Jesucristo. Todo queda muy lejos de Él. Como dijo el filósofo y escritor, historiador inglés, "You are too much for us". Jesucristo es demasiado para nosotros. Nunca ningún hombre puede medirse con Jesucristo, porque Él es tan alto como los cielos, tan glorioso como la eternidad. Jesucristo es Dios con nosotros, Emmanuel. Y vino e irrumpió en pleno marco histórico para traernos esa agua de vida, esa filosofía evangélica, esa gracia salvadora, ese oro divino, esa manifestación, esa ala con la cual podemos volar a las alturas del reino de Dios. Jesucristo quiere encontrarse hoy contigo y darte el agua de la vida eterna para inmortalizarte.